Buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a este webinar conjunto entre Tecnalia y F Group, un webinar cuyo título hemos denominado El camino hacia la transformación digital de la industria. Y como bien os digo, participamos dos entidades de referencia. Por un lado, tenemos a Tecnalia. Tecnalia, para los que no lo conozcáis, es el centro tecnológico de referencia cuya principal misión es transformar tecnología en Producto Interior Bruto, en PIB. Y por nuestra parte, FI Group, bueno, pues somos una consultora de referencia internacional cuyo expertise radica en la definición de las estrategias de financiación de la I+D+I. Vamos a realizar este webinar en dos entornos. Por un lado, en el que tiene Tecnalia con todos sus webinars, que es el Tecnalia Live, y en el caso nuestro, dentro de los programas del FI University, donde podréis ver pues, todos los webinars que hemos estado haciendo ambas entidades en la red durante los últimos meses. Os quiero presentar a Miquel Sánchez. Miquel Sánchez es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Ingenieros de Bilbao. Trabaja en Tecnalia ya desde hace unos cuantos años, ¿verdad, Miquel? Desde el 2008. Comenzó como investigador de señal y participó en proyectos de bastante peso relacionados con la TDT y el 4G. Y dentro de su casa, dentro de Tecnalia, ha desempeñado varios puestos de gestión, pues como responsable del área de negocio de telecomunicaciones y de obviamente, Industria 4.0. Actualmente es responsable del área Smart Systems, que está dentro de la división de Industria y Transporte. Y, bueno, pues contamos con él para que en esta primera parte de la presentación que os vamos a presentar hable de lo que es la Industria 4.0 y cómo afecta a la industria. En la segunda parte de la presentación entraré yo mismo, Joaquín Medrano, responsable del área de Administración Pública e Innovación de FI Group, e intentaré, bueno, pues daros los matices sobre la financiación de este tipo de actividades. Muy bien, gracias Joaquín por la presentación. Como decía, bueno, voy a presentar esta primera parte. Nos llevará un buen rato sobre el camino que pueden tomar las empresas para embarcarse en lo que llamamos la Industria 4.0. Vamos a repasar un poquito el índice para ver los distintos puntos de la presentación. Empezaremos un poco planteando la oportunidad, qué significa esto de la Industria 4.0, qué tipo de beneficios tiene, qué tecnologías están involucradas. Pasaremos a presentar un poco la metodología que utilizamos en Tecnalia para que las empresas puedan llevar a cabo un diagnóstico y iniciar ese camino que estamos planteando, a ver cómo lo podemos hacer, que es un poco el objeto de la presentación, para posteriormente algunas referencias de, bueno, demostrar algo la solvencia que tiene Tecnalia en estos menesteres y acabar en una parte no menos importante de ciertos casos de uso que vienen a reflejar un poco todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? ¿Qué decir de la Industria 4.0? O sea, de alguna manera es una tendencia que lleva entre nosotros unos añitos, yo diría que entre 3 o 4, desde que de alguna manera, un poco impulsado desde Alemania en el 2014, después abanderado por distintas administraciones a nivel autonómico, a nivel estatal también, pues bueno, plantea una serie de innovaciones, evoluciones, revoluciones también basada en la digitalización masiva de los procesos productivos, basados en sistemas ciberfísicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un poco también para los que no estéis muy habituados a estos términos, a lo largo de la presentación entenderéis un poco a qué nos referimos, ¿vale? En base a los habilitadores tecnológicos. Como veis, pues se habla de que ha habido 4 evoluciones en la industria. Bueno, no nos vamos a repasar porque esto tampoco aporta mucho más. El marco de referencia de la Industria 4.0, al contrario de lo que a veces se piensa, no únicamente se restringe a la parte de la línea de fabricación o la fábrica, por así decirlo, ¿no? La fábrica es una parte fundamental a la que hace referencia el marco de la Industria 4.0, pero en sí la esencia de Industria 4.0 abarca una visión más ampliada, ¿no? Donde además de
de los sistemas productivos y de los sistemas, vamos a decir, que intervienen en el flujo productivo, como puede ser el propio área de sistemas, los datos, los sensores, los propios operarios, la materia prima, etcétera, etcétera. Tenemos también todo lo que es la cadena de suministro que arrastra desde proveedores de logística hasta consumidores, cómo el producto se comporta en el consumidor final. Y bueno, y todo eso de alguna manera realimentado, ¿no? Al final es una visión ampliada donde no solamente estamos hablando de procesos fabriles, ¿no? Sino que un producto en manos de un consumidor también de alguna manera puede tener que ver con la industria 4.0 en la medida en que el fabricante de ese producto recibe datos o recibe información sobre cómo ese usuario está utilizando ese producto, ¿vale? Entonces, esta es un poco la idea más ampliada que hay por detrás. En cuanto a los habilitadores tecnológicos, pues bueno, también de alguna manera los conoceréis si estáis un poco habituados a todo el panorama de Industria 4.0. Estamos hablando de, vamos a decir, de todo lo que tiene que ver con digitalización, empezando por sensorización masiva de lo que haya que medir, de las variables físicas que de alguna manera queramos medir. Ahí utilizaremos sensores, utilizaremos electrónica. Después, toda esa información digital hay que gestionarla de alguna manera mediante arquitecturas de Big Data, las procesaremos mediante algoritmos de inteligencia artificial. Eso en cuanto a lo que es el flujo digital del dato y cómo extraemos la información, que al final en la Industria 4.0 es lo gordo, ¿vale? Pero también hablamos de otras tecnologías habilitadoras como pueda ser la robótica colaborativa, la robótica flexible, la fabricación aditiva también. Desde un punto de vista más de arquitectura, toda la parte de ciberseguridad, cloud computing, edge computing, que ahora también de alguna manera toma bastante relevancia. Bueno, pues toda una serie de tecnologías que de alguna manera forman parte de todo este universo. ¿Y para qué? Bueno, pues ciertos estudios de grandes consultoras, de alguna manera cuando todo esto empezó a coger momentum allá por 2015-2016, pues ya elaboraron una serie de KPIs sobre dónde podían estar los potenciales beneficios y bueno, años más tarde yo creo que esta transparencia o estas conclusiones son válidas, ¿vale? Los grandes beneficios se ven en un aumento de la productividad del 10 al 25% de la eficiencia de la producción, sobre todo en la eliminación de waste, control de procesos, ininterrumpibilidad, cero defectos, toda esa tendencia. En temas relativos al mantenimiento predictivo, con una reducción de costes del 10 al 40%, sobre todo en repuestos, alargando la vida útil de herramientas, de activos, evitando paradas no programadas, en fin. En la optimización del inventario, optimización de estocaje, también ahí tenemos beneficios y luego en seguridad laboral y salud, donde también de alguna manera se puede invertir en una serie de sistemas. Veremos después ejemplos de todo esto. Vale, entonces hemos visto que tenemos un marco de referencia amplio, tenemos muchas tecnologías, tenemos un conjunto de beneficios. Una empresa al enfrentarse a la industria 4.0 o en el momento en el que quiera hacer un planteamiento sobre qué proyectos industria 4.0 o sobre qué proyectos particulares puede llevarle de alguna manera a una transformación digital de la compañía, se puede ver un tanto perdida o incluso abrumada del número de variables que tiene que manejar, ¿no? Por un lado tenemos un conjunto amplio de tecnologías, un conjunto amplio de objetivos, no están claras las palancas, bueno, pues hay cierto caos, ¿no? Para ordenarlo, es una buena idea disponer de algún tipo de metodología de cara a, primero, evaluar un poco cómo estamos, es decir, qué grado de madurez digital tenemos, de qué punto partimos, para después construir una visión a medio y largo plazo sobre a dónde queremos llegar, a qué objetivos queremos cumplir y para cumplir esos objetivos, qué innovaciones tecnológicas tenemos que desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, para conseguir eso, bueno, pues en Tecnal hemos diseñado una metodología llamada MDI, donde básicamente hacemos esto mismo, ¿vale? Determinamos el grado de madurez tecnológica de una empresa en cuanto a las tecnologías habilitadoras, es decir, lo hacemos desde una perspectiva más tecnológica. Identificamos posteriormente unas áreas de mejora, ahí sí, evaluando el impacto, luego lo veremos, para después diseñar un roadmap de proyectos, ¿vale? En base a, tenemos cómo estamos, identificamos a dónde queremos llegar y diseñamos cuáles son los proyectos que nos van a llevar a esos objetivos, ¿de acuerdo?
Estas son un poco las fases puestas secuencialmente para que se entienda mejor, ¿no? En primer lugar, realizamos un diagnóstico basado en tecnología, ¿vale? Es decir, determinamos la madurez tecnológica. En segundo lugar, hacemos un diagnóstico desde un punto de vista de análisis de impacto, es decir, de dónde, cuáles son los principales objetivos, los principales beneficios económicos que perseguimos, ¿vale? Para posteriormente priorizarlos en función de coste-beneficio, ¿vale? Aquí la priorización, bueno, pues siempre al final, dicho de manera simple, es cuánto voy a ganar frente a cuánto voy a invertir, donde también la parte de payback tiene un gran peso, ¿vale? Para al final diseñar un despliegue, ¿vale? Todo esto es una secuencia muy lógica, ¿vale? Y de alguna manera, seguramente en un proceso de reflexión estratégica, todos de alguna manera habéis pasado por aquí si habéis intentado plantear un roadmap para plantear o para implementar cualquier tipo de estrategia. Pues aquí igual, en el Industria 4.0 necesitamos una estrategia y una forma buena de hacerlo es esta, ¿vale? Bien. Por empezar, voy a invertir un poco de tiempo en explicar cada fase brevemente, pero sí que me parece interesante para entender un poco qué se mira o qué obtenemos en cada caso. En el primer caso, en el caso del análisis tecnológico, como os decía, aquí lo que vamos a establecer es un grado de madurez tecnológica. En principio aquí no vamos a mirar para qué o si lo que tenemos o dejamos de tener de alguna manera tiene una relevancia económica, ¿vale? Aquí simplemente estamos evaluando si se tiene o no se tiene una tecnología. Si contamos con una serie de elementos tecnológicos o no contamos, ¿vale? Tan simple como eso, ¿de acuerdo? Y eso nos va a hacer cumplir una serie de atributos, que son los que definimos con nuestra metodología, que son los que tenéis puestos ahí en la presentación. Una empresa, ¿cómo entendemos que tiene que ser una empresa Industria 4.0? Bueno, pues una empresa de la Industria 4.0 tiene que ser una empresa conectada, inteligente, flexible, automatizada, ecosostenible, extendida, es decir, que se tiene que relacionar con las empresas, con proveedores y con clientes, es decir, que tiene que gestionar digitalmente de alguna manera la supply chain, tiene que ser social desde un punto de vista de operario y tiene que ser servitizada. Bueno, tiene que ser todo eso, ¿vale? Esto nos lleva a vamos a decir, a una visión bastante poliédrica de cómo una serie de dimensiones tecnológicas nos llevan a todo esto. Y bueno, por cada uno de estos atributos vamos evaluando. Bueno, pues la madurez tecnológica para cumplir este atributo, ¿cuál es? Bueno, pues es de una determinada manera. Y también de alguna manera lo comparamos con referencias sectoriales o a base de hacer varios de estos, ¿vale? Para un determinado segmento, a cómo deberías estar, ¿vale? De tal manera que a la empresa también, desde un punto de vista comparativo, le puede dar una imagen sobre, bueno, pues yo de alguna manera cuento con una madurez tecnológica menor que otra empresa de mi sector o que alguien que hace algo parecido a lo que hago yo, ¿vale? Porque también es un poco absurdo, compararse con gente que igual está haciendo cosas que no tienen nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poco lo que se hace en este enfoque. Se hace con una metodología en base a entrevistas, donde hay un panel de preguntas y respuestas a distintas responsabilidades de la empresa y, bueno, pues se sacan un poco este tipo de conclusiones. Es lo primero que hacemos y donde recibimos a cambio, pues un conjunto de un análisis por cada una de esas esferas en las que mostramos de alguna manera qué se tiene y qué no se tiene, ¿vale? Y en el que no se tiene también indicamos qué se podría tener, ¿vale? Y ahí salen las primeras, vamos a decir, acciones, pero todavía sin priorizar, todavía sin valorar económicamente, sin valorar el impacto, sin meterles ningún tipo de criterio económico, es decir, qué tengo, qué no tengo, qué podría tener, ¿de acuerdo? Esto es un poco el output de esta fase. Posteriormente, ¿qué hacemos? Y aquí es un poco donde entra más la parte de negocio y donde se le empieza a sacar un poco de chicha al asunto, ¿no? Lo siguiente que hay que hacer es evaluar un poco el impacto, ¿vale? Esto es muy importante. Es decir, sin impacto, ¿para qué vamos a invertir en tecnología si no tenemos impacto? ¿De acuerdo? Con lo cual es de obligado cumplimiento esta fase, ¿de acuerdo? Vale, hemos hecho un esfuerzo por identificar cuáles son los beneficios que a priori una empresa obtiene en la industria 4.0. Nos salen estos 8, ¿de acuerdo?
Adecuación de la oferta a la demanda y reducción del time to market, ¿vale? Es decir, pues todo lo que es el driver del lote unitario, etcétera, etcétera. Optimización de los recursos humanos necesarios, muy vinculado al tema de automatización. Optimización de los consumos para producción, bien sean energéticos o de materia prima. Optimización de la utilización de los activos. Aumento del OEE, tal lo podríamos decir así, aumento de la productividad, es decir, que las máquinas no paren, que no tengan paradas no programadas, ¿vale? Aumentar el uptime de nuestras líneas de producción, maximización de la calidad, para después pasar hasta aquí, y digamos, estamos dentro de la fábrica / empresa, mientras que a partir del beneficio sexto estaríamos hablando de una manera más ampliada, ¿no? Optimización del servicio postventa, eso puede ser otro de los drivers, es decir, yo ya he vendido mi producto y lo que quiero saber es cómo puedo optimizar los costes o obtener incluso más ingreso a partir de la relación que mi producto tiene con el cliente, ¿vale? Maximización de seguridad y salud del entorno es otro de los drivers que se pueden tener, otro de los beneficios, pues desde un punto de vista de seguridad, desde un punto de vista incluso medioambiental, ¿vale? Y también otro de los posibles beneficios, quizás más intangible o más abstracto, que pueden ser temas relacionados con la mejora de la responsabilidad social corporativa, incluso el efecto tractor, que una empresa, sobre todo grande, pudiera tener una determinada reacción, y eso quizás también puede formar parte de las motivaciones de esa empresa para llevar a cabo, para embarcarse en la industria 4.0, ¿de acuerdo? Vale, estos serían un poco los impactos o los beneficios esperados por las empresas. Para ordenar un poco la información, también incorporamos un dónde irían estos beneficios, dónde los aplicaríamos. Porque claro, no es lo mismo innovar sobre una máquina, sobre una línea de producción, a nivel de fábrica o a nivel de operario o a nivel de producto, ¿de acuerdo? Son dimensiones distintas. Como he dicho al principio, todo este tema de Industria 4.0 es bastante complejo y poliédrico. La intención con este tipo de ejercicios también es contar con herramientas fáciles de entender que nos den un mapa y que de alguna manera los proyectos o el roadmap de proyectos los podamos ver reflejados en una herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, contamos con este cuadro, ¿vale? Que os presentamos aquí, donde tenemos en la parte horizontal los beneficios y en vertical los dóndes, por así decirlo. Entonces, con un análisis de impacto, ¿qué hacemos aquí? De alguna manera establecemos la prioridad de las distintas áreas de mejora, ¿de acuerdo? Es decir, mediante una serie de entrevistas, nuevamente, identificamos para la empresa qué es lo más importante, es decir, cuál es la prioridad y en qué estado tiene esas prioridades, es decir, cómo de implementados tienen soluciones para resolver potenciales problemas en esos horizontales que tenemos establecidos ahí, ¿no? En esos posibles impactos o beneficios para la empresa, ¿de acuerdo? Con todo esto, tenemos una primera priorización, elegimos una serie de áreas, ¿vale? Esto lo tenéis que ver también como si fueran estanterías, ¿vale? Esto es como una gran estantería donde en cada cajita de estas va a haber proyectos, de ahí van a salir los proyectos, ¿de acuerdo? Si yo quiero impactar, por ejemplo, en la optimización de los consumos necesarios y además lo voy a hacer a nivel de línea y de máquina, esas son un poco las cajitas que de alguna manera, las estanterías donde de alguna manera voy a implementar proyectos y de ahí van a salir, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hacemos esto, podemos hablar de la identificación de ciertas áreas de mejora que nos permiten tener o clasificar un poco a qué juega esta empresa dentro de la industria 4.0, ¿vale? Es decir, mi empresa, cuando dice que va a embarcarse en la industria 4.0, realmente ¿a qué tipo de proyectos se refiere? ¿Qué tipo de proyectos va a implementar? Bueno, pues depende. El depende te lo da este cuadro, ¿vale? En función de cuáles son tus áreas de mejora prioritarias, te saldrán unos esquemas u otros, una serie de figuras, una serie de áreas de mejora priorizadas u otras. Luego veremos ejemplos un poco de todo, ¿vale? Para que veáis de qué estamos hablando. De tal manera que, bueno, pues al final el informe que entregamos pues son las áreas de mejora identificadas, donde ya identificamos una serie de proyectos que de alguna manera mejoran el impacto dentro de esa área identificada. ¿Y de dónde vienen esos proyectos? Precisamente de la fase anterior, donde hemos identificado
y proyectos de mejora en base al grado de madurez tecnológica, pero que en ese momento no los habíamos priorizado, pero ahora ya sí estamos en posición de hacerlo, ¿vale? Es decir, tenemos un set de proyectos ahí guardados en la trastienda que salen del análisis tecnológico. En el momento que identificamos unas áreas prioritarias y de mejora, vemos cuáles de esos proyectos de alguna manera tienen impacto en estas áreas que hemos identificado, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde podemos echar a andar el ejercicio. Y tenemos una primera foto de a dónde queremos llegar y con qué proyectos para una determinada compañía, ¿de acuerdo? Y esto muy resumido es un poco lo que hacemos de alguna manera o la metodología que proponemos desde Tecnalia para establecer un camino hacia la transformación digital hacia las empresas, para las empresas, ¿de acuerdo? Tecnalia, si me permitís, por dar alguna referencia, tenemos una experiencia contrastada en llevar a cabo proyectos de Industria 4.0, también llevar a cabo este tipo de ejercicios, hasta más de 120 diagnósticos llegamos ya y subiendo, pero además, bueno, con una masa crítica importante de más de 200 personas vinculadas a lo que sigue la Industria 4.0, un montón de ponencias, un negocio movilizado con empresas pues no menor, de 15 millones de euros, pero las cifras hay que cogerlas un poco así, pero probablemente sea más, 4 millones de euros en proyectos europeos, y sobre todo con un perfil de gente participando en estos proyectos, con un mix de gente bastante interesante, porque no solo contamos con expertos en, vamos a decir, tecnologías IT o data science, contamos también con consultores tecnológicos que de alguna manera pueden hacer este tipo de ejercicios y también con expertos de proceso industrial que de alguna manera enriquecen mucho los proyectos de transformación digital en la industria. En la medida que tú hibridas estos perfiles, los proyectos salen, ¿vale? Si de alguna manera coge alguno de estos perfiles, a veces es difícil que los proyectos tengan éxito porque nos falta conocimiento en alguno de los puntos, ¿de acuerdo? Con algunos ejemplos, pues bueno, tenemos aquí atrás, perdón, me está yendo la presentación para adelante, voy para atrás, perdón. Tenemos aquí algunas de las referencias que hemos llevado a cabo en el terreno de los diagnósticos, ¿vale? Tenemos, como he dicho, más de 120 y en distintos grados, en distintos formatos. En algunos de ellos hemos hecho las dos primeras fases, algunos de ellos solo la fase tecnológica, otros hemos hecho unos roadmaps completos. Un poco se hace a la medida del cliente en función del tamaño de empresa, en función de si quiere hacerlo para toda la compañía o únicamente para una planta o únicamente para un proceso productivo. Bueno, pues en función de eso también somos flexibles y de alguna manera podemos adaptarnos a lo que el cliente quiera hacer o lo que la empresa necesite, ¿de acuerdo? Aprovecho también para decir que ahora mismo tenemos abierto una posibilidad de realizar un diagnóstico 4.0 pequeñito, express, de manera gratuita, ¿vale? Para todos aquellos que estéis interesados y de alguna manera tenéis un primer contacto con esta tecnología. Esta campaña está abierta hasta el 20 de junio, aunque bueno, probablemente la prorroguemos un poquito más, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, vamos a ver un poco esto en qué se traduce. Es decir, hasta ahora hemos hablado de metodología, la metodología de Tecnalia, cómo Tecnalia de alguna manera puede ayudar a una empresa a encontrar su camino dentro de la industria 4.0, pero esto al final se traduce en proyectos, ¿vale? Como os decía aquí, por ejemplo, para este ámbito de acción que tenéis pintado en esta transparencia dentro del cuadro que he presentado antes de impacto, el área sombreado, el área punteada, de alguna manera se correspondía con el ámbito de acción de la eficiencia operacional, ¿vale? Estaríamos hablando de vamos a decir, en la parte vertical tendréis máquina y línea de producción, mientras que en los beneficios esperados estaríamos hablando de la optimización de los consumos, el incremento de OE y la maximización de calidad. Vamos, que esto es lo que le interesaría a cualquier director industrial, ¿de acuerdo? Sería esta parte que está aquí. ¿Qué tipo de proyectos tenemos aquí? Bueno, tenemos proyectos, por ejemplo, de mantenimiento predictivo, modelización de modo de fallo, prognosis, cálculo de tiempo de vida de una herramienta. También tenemos temas de detección de defectos, predicción de errores de calidad, modelado de líneas, subsensors. Bueno, hay
bastantes ejemplos, ¿vale? Vamos a ver algunos de ellos. También en la parte de optimización de consumos tendríamos todo lo relativo a eficiencia energética, optimización multivariable para predicción de materias primas, optimización de inventarios, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Vale. Si hablamos de eficiencia operacional, uno de los ejemplos más utilizados o que más vemos ahora mismo en implementaciones o en proyectos de I+D actuales son los sistemas de monitorización de producción, ¿vale? Son sistemas de adquisición en los cuales, más allá de coger los clásicos tiempos contra referencia que hacen o contra OF que hacen los sistemas MES, habitualmente nos vamos un paso más allá y lo que intentamos es recoger todas las variables de proceso asociadas a una referencia, a una OF, y bueno, intentamos cruzar los datos de uno y de otro para poder tener un poco las bases digitales de cara a poder llevar a cabo análisis causa-efecto de qué es lo que es producir bien o qué es que una referencia me salga bien, ¿no? Y de alguna manera nos permite echar a andar hacia ahí, ¿no? Bueno, pues este tipo de proyectos es bastante habitual, como os decía. Son proyectos que al principio requieren de mucha dedicación, reflexión, muy multidisciplinares, que de alguna manera requieren de tanto de perfiles expertos en el proceso como de perfiles más IT, pero también de instrumentación, porque hay que saber qué hay que medir, si se puede medir, si no. Y hay un tiempo no menor al principio, pues de darle vueltas a cuáles son las variables o cuáles son aquellos parámetros de proceso o de la línea que vamos a medir o que merece la pena medir, porque no hay que medirlo todo, ¿de acuerdo? Generalmente todo esto después, cuando ya se han tomado ciertas decisiones, pues se vuelcan todos esos datos digitales a una arquitectura IT, que bueno, pues eso habría que plantear cuál es la que más se adecua a las condiciones particulares de cada empresa. Y a partir de ahí se suele consumir la información a partir de una plataforma web, generalmente multiplataforma, que se puede consumir fácil a partir de un dispositivo portátil o una tablet o un móvil. Y bueno, pues principalmente se nos muestran datos de monitorización, ¿vale? En el sentido de, vale, pues, estas variables que estoy monitorizando pues se están comportando de esta manera para una determinada referencia y cada vez que fabrico esta referencia pasa esto. Y si no pasa, entonces el sistema me da una serie de alarmas, ¿vale? Pero de momento tampoco con estos sistemas se hace un trabajo demasiado sofisticado de inteligencia artificial, de modelado y demás. Eso vendría después, ¿de acuerdo? Es decir, esto es la base para que después, sobre todo si tenemos sistemas de visión artificial a final de línea, que de alguna manera me pueden decir si hay algún defecto, si ha pasado algo, si el producto ha salido correctamente, de una manera automática, nosotros podríamos llegar con sistemas de inteligencia artificial, podríamos llegar a predecir si una pieza va a salir mala o no va a salir mala o va a salir buena o con qué tipo de efectos va a salir en función de los parámetros de proceso que estemos monitorizando mediante este sistema, ¿de acuerdo? Vale. Si nos vamos al terreno del mantenimiento, bueno, pues aquí salen una serie de proyectos también, los cuales generalmente lo que queremos evitar aquí es que las cosas se rompan, por así decirlo, ¿no? O que las máquinas paren por alguna circunstancia. Generalmente estos proyectos también, a veces el cliente tiene claro cuál es el fenómeno y entonces, bueno, pues simplemente hay que ir a por él, hay que sensorizarlo y de alguna manera, mediante una estrategia predictiva, primero se suele poner un sistema de monitorización de la condición. A partir de ese tipo de sistemas con algoritmos predictivos, generalmente se puede llegar a predecir una rotura o una entrada de un determinado sistema en una zona de riesgo en la cual es probable que pueda romper, ¿vale? Lo mismo pasa con proyectos en los cuales intentamos predecir un desgaste de herramienta o intentamos predecir la vida útil de las herramientas o de los utillajes, ¿de acuerdo? Los casos en los que los clientes no lo tienen claro o de alguna manera quieren modelizar un activo desde sus bases, pues bueno, ya hay que hacer un trabajo mayor, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso sería también algo para profundizar en otro momento. Dentro de la eficiencia operacional, más allá, venimos de hacer, pues eso, de monitorizar, de incrementar la productividad,
de intentar que las cosas no paren, mantenimiento. Tenemos en otro orden de cosas la eficiencia energética, la eficiencia en el uso de los recursos, ¿vale? En este caso lo que estamos monitorizando son consumos, por así decirlo, consumos energéticos, consumos de agua, consumos de gas. Y bueno, lo que queremos al final es reducir la factura mensual. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es medir, ¿vale? Y después de medir, analizar qué está pasando y en función de lo que está pasando, seguramente tomar algunas decisiones que optimicen ese consumo. Esas decisiones las podemos tomar los humanos, es decir, viendo un cuadro en el que se nos presenta qué estamos consumiendo, con qué patrones, etcétera, etcétera, o las puede tomar un sistema de inteligencia artificial también, si en base a unas consignas que efectivamente los humanos le hemos enseñado, él mismo nos da una serie de recomendaciones o nos dice que algo que no debería estar pasando está pasando y por lo tanto pues quizás no estamos utilizando eficientemente alguna máquina o nos estamos dejando alguna luz encendida o algo no se está haciendo de manera adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un poco el objetivo de este tipo de sistemas. Como os decía, dentro de lo que es la eficiencia operacional, la estrategia cero defectos, todo esto es muy importante, seguramente sea uno de los grandes drivers, es decir, todas las empresas industriales quieren fabricar y hacerlo bien, con el menor defectivo posible, no solo para que no le llegue defectivo al cliente, que generalmente esto se vigila mucho más, pero se vigila tanto que si no fabrico bien, genero mucho desperdicio, mucho waste, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la clave es no solo detectar que no sale nada en mi fábrica defectuoso, sino ser lo más preciso posible o lo mejor posible fabricando para que no me salga defectivo, que se convierta posteriormente en waste, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para esto, aparte de las estrategias de modelización, de inteligencia artificial que podemos hacer con parámetros de proceso, un poco en línea de lo que comentaba en las transparencias anteriores, tenemos los sistemas de control de calidad automático por visión artificial, donde los hay más convencionales en función del tipo de cosa que haya que inspeccionar, ¿vale? Y aquí también, bueno, pues ahí he puesto unos ejemplos de caso de acerías, tubos, cosas así. Pero ahora también, por ejemplo, en el mundo agroalimentario, pues está habiendo toda una tendencia de llevar a línea los laboratorios, es decir, en los laboratorios que de alguna manera se recogen muestras de manera estadística de la línea de producción y se va al laboratorio y se analizan. Ese resultado generalmente se obtiene al de varias horas, ¿no? Que si da defectuoso, pues provoca que de alguna manera se tiren lotes enteros, ¿no? Bueno, para evitar eso, de alguna manera lo que se intenta es llevar ese análisis de laboratorio a la línea de la manera que pueda. Y de la manera que se pueda, ¿qué quiere decir? Que si se puede medir con una cámara, se haga. Si se puede medir con un sensor, se haga. Pero si no se puede hacer con ninguna de las dos formas, pues no queda otra que intentar hacerlo con formas indirectas. ¿Y qué son las formas indirectas? Bueno, pues por ejemplo, acciones como pueden ser los soft sensors, que no dejan de ser una especie de sensores virtuales o inferidos a partir de datos de proceso, ¿de acuerdo? A base de analizar históricos de datos de laboratorio, de qué salió en el laboratorio cuando estaba fabricando de una determinada manera, podría llegar a inferir qué va a salir cuando estoy fabricando de una determinada manera, de tal manera que una variable predictiva, de mentira, me puede dar un orden de cómo de atinado o desatinado estoy, ¿de acuerdo? Y de alguna manera parecerse mucho a lo que posteriormente me diría en el laboratorio, con lo cual poder optimizar también el número de muestras que en el laboratorio, ser mucho más eficiente en mis protocolos de calidad, etcétera, etcétera. Vale, es un poco lo que he presentado en esta traspa. Voy a ir corriendo un poquito más. Vale, más allá de toda la parte de eficiencia operacional, tenemos también toda la parte de automatización, no menor, que implica hardware, implica más inversión, pero con un payback también más que demostrado cuando de alguna manera automatizamos tareas que anteriormente hacían personas, ¿no? Mediante trabajos manuales, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, dentro de lo que sean las nuevas tendencias de automatización, no entro tampoco a lo que sean automatizaciones básicas, ¿vale? Esto ya se hacía, pero de alguna manera cuando hablamos de robótica flexible, pues hablamos de este tipo de aproximaciones que veis un poco en la figura, ¿no? Es decir, setups de línea de producción donde aparte de tener un robot colaborativo,
está sobre una plataforma móvil, que de alguna manera en un cambio de layout o en una reconfiguración de línea, pues nos da cierta versatilidad. ¿Vale? Nos da versatilidad desde un punto de vista de layout, pero también desde un punto de vista de comportamiento. ¿De acuerdo? Vale, robótica colaborativa, muchas empresas están en esto. Aquí de alguna manera también como apoyo al operario, tanto en tema de ergonomía, como en tema también de precisión, incluso de salud, podría ser. Y en la parte de Supply Chain 4.0, temas de intralogística, movimiento entre plantas, pero también se podría abrir un mundo en la parte de logística entre proveedores y fábrica, clientes. Y en la parte, digamos, de Customer 4.0, pues sistemas de gestión de activos, un poco en línea de lo que hemos dicho de monitorización de datos, pero bueno, en vez de centrarnos en una línea, una máquina, estaríamos centrarnos en la captación de datos de un activo que tenemos en operación, ¿no? Nosotros fabricamos un producto, ese producto genera datos, a partir de esos datos nosotros controlamos su operación y mantenimiento. Es una aproximación similar, pero tiene otro tipo de consideraciones, como puede ser la teleoperación, la teleasistencia, la relación con nuestro cliente, que es mucho más directa, etcétera, etcétera. Aquí es lo que hablaba de la asistencia, la formación, el uso de la realidad aumentada para llevar a cabo este tipo de acciones. Y finalmente la parte de seguridad, que también es importante, donde estamos hablando quizás de nuevos EPIs inteligentes, que de alguna manera nos den una ubicación de los operarios, dónde están, si están expuestos a algún tipo de riesgo, bueno, en fin, este tipo de cosas. ¿De acuerdo? He sido un poco más rápido en estas últimas transparencias, me estaba comiendo un poco el tiempo y quería dar paso a mi compañero Joaquín para que los pueda hablar de la parte de financiación de la I+D. Espero que se haya entendido y bueno, si hay alguna pregunta, luego lo vemos. Yo creo, Miquel, que has hecho una introducción bastante interesante y potente, sobre todo hacia la transformación de las empresas, ¿no? Las empresas están pensando en cómo poder abordar este tipo de proyectos, que no se trata solamente de poner chips y hasta luego, sino de entender hacia dónde va la industria y cómo poder, pues como decías, ¿no? En tus tips, optimizar, reducción de costes. Al final, cuando hay una reducción de costes, hay mejor margen de beneficio. La parte de seguridad laboral es súper importante también, la robótica. Y bueno, pues al final, por ligarlo un poco con nuestra actividad de la financiación de la I+D, bueno, pues muchos de los ejemplos que has puesto los hemos ido viendo en la vida como proyectos de I+D en otras empresas, ¿no? Quiero recordar los proyectos de wearables, donde bueno, pues sistemáticas como las vuestras ayudan a las empresas a tener diferentes gadgets, ¿vale? Que les permiten eso, funcionar. ¿Y cómo pueden acceder estas empresas a todo este tipo de tecnología? Bueno, pues pensando en la financiación, ¿no? Y es un poco de lo que os quiero hablar. Si os fijáis, bueno, pues para nosotros la industria 4.0 es una actividad que es plenamente financiable. ¿Por qué? Porque está basada en tecnologías TIC, ¿vale? Que además estas tecnologías TIC no están presentes solamente en los sectores puramente industriales del hierro, sino que están presentes en toda la vida de las empresas, ¿no? Al final, como bien he estado hablando Miquel y como bien os puedo decir, pues todas estas soluciones TIC son de lo más variopintas que hay, pues porque hablan de la industria 4.0 como concepto general, hablan de robótica, hablan de cualquier despliegue de herramientas tecnológicas, hablan de los CRMs, de las aplicaciones de telecomunicación, hablan de seguridad, hablan de blockchain, hablan de big data, de IoT, es decir, todo el mundo tecnológico que hay detrás, bueno, pues gracias a Dios para que las empresas puedan acceder pues, a estos medios de mejora de competitividad. Hay palancas suficientes que permiten financiar este tipo de actividad. Mucha de esta actividad, y es una nota que ponemos, están vinculadas a la catalogación tecnológica de la I pequeña. Hay algunas que la barrera entre la I pequeña y la D pues suele ser a veces difícil de volcar a un lado o a otro. Bien, la innovación tecnológica, ¿vale? La I pequeñita tiene sobre todo peso en la financiación fiscal,
pero esto no quita de que cualquiera de las soluciones que en este caso Tecnalia aporta desde la fase diagnóstico hasta la realidad de puesta en marcha de cualquiera de estos proyectos, bueno, pues pueden ser financiables con diferentes líneas de ayudas. Una recomendación que lanzaría yo y que lanzaríamos desde FI Group es, bueno, pues tener claro un esquema de financiación, ¿no? El esquema de financiación de la I+D no aborda los incentivos de manera individual, sino lo que pone es el proyecto en el centro, ¿vale? El proyecto individualizado, y lo que hace es una reflexión antes de la ejecución, ¿vale? Y por tipología, es decir, puede ser un proyecto de I+D+I, puede ser un proyecto que tenga parte de inversión, puede ser un proyecto que además de inversión tenga componentes de eficiencia energética o que además incorpore personal. Bueno, pues lo que hay que hacer es ese análisis antes de ejecutar el proyecto, qué palancas de financiación podré conseguir, ¿vale? O podré enfocar mi proyecto hacia esas palancas para que de una manera global y en presupuesto previo a la ejecución pueda ir cubriendo las etapas. Para ello, bueno, pues como veis en el esquema, tenemos 3 escenarios de financiación, lo que es ayudas regionales, ayudas estatales y ayudas europeas. Generalmente es de menos a más, de menos a más dinero, de menos a más dificultad y generalmente, pues incluso muchas veces nos hemos encontrado en el camino empresas que hablaban de instrumentos PYME o de grandes proyectos europeos sin ni siquiera haber participado en líneas regionales. Pero bueno, la intención es buena, ¿vale? La intención es buena y que las empresas tengan ese punch por conseguir financiación es importante, ¿vale? Mientras desarrollamos el proyecto, hay una palanca de financiación que tiene su pequeña letra pequeña, que son las bonificaciones del personal investigador. Y digo letra pequeña porque pues requiere que se tengan... ¿Se ha pasado? Se me ha ido una... Ahí está, perdonadme. Tiene esa letra pequeña porque no todo el mundo tiene personal investigador en sus proyectos, ¿vale? Pero nosotros desde casa siempre echamos una revisión a ver los perfiles que participan en los proyectos. ¿Por qué? Porque dependiendo si eres una pyme, puedes llegar a funcionar con 2 incentivos, que es el fiscal y el de las bonificaciones, o si eres una gran compañía, pues tendrás que decidir en función del perfil. Pero bueno, siempre con la tendencia de sumar, ¿eh? Los incentivos tienen que intentar sumar. Aquellos que no encajen, olvidaros de ellos, ¿vale? Y por último tenemos los incentivos del después, ¿eh? Una vez ejecutado el proyecto, pues ¿qué hay que hacer? Una revisión de esa ejecución del proyecto, a ver si cumple los requisitos de las diferentes normativas, tanto forales como estatales, en materia fiscal y sobre todo en la materia del I+D, ¿vale? Y bueno, pues ahí lo que hacemos es trabajar con diferentes estrategias, las que son de carácter vinculante porque las normas así lo pueden establecer, o las que son estrategias defendibles con memorias, obviamente, cumpliendo todos los requisitos normativos y de justificación técnico-económica, bueno, pues que engloban ese análisis del personal, de los gastos fungibles, de las operaciones y colaboraciones externas que se tengan, como por ejemplo una colaboración con un centro tecnológico como Tecnalia, bueno, pues en determinadas normas y en el caso del País Vasco, pues incluso están bonificadas porque son centros adscritos a la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, ¿vale? Y luego, por último, obviamente, pues detrás de un proceso de Industria 4.0, pues suele haber activos, ¿ve? Activos que nos permiten, bueno, que incorporamos a la casa y que al final, bueno, pues también tienen su posibilidad de ser rescatables. Por avanzar, y hablando de la parte de subvenciones, ¿no? Pues como os decía, es en el antes de ejecutar tenemos que pensar, ¿no? Qué programas de ayudas y, bueno, estos programas de ayudas, pues lo que nos van a permitir es financiar estos proyectos y actividades de I+D+I y además, vamos a decir un poco de todo para todos. Puede haber ayudas a fondo perdido, puede haber ayudas a préstamo, puede haber ayudas a préstamo con tramos no reembolsables, ¿vale? Puede haber ayudas individuales, ayudas consorciadas, ¿vale? Y es importante que se mire siempre, como digo, de menos a más, ¿no? Hay ayudas autonómicas, pues como permitirme, ya sé que es un webinar de alcance red, pero por ejemplo en el caso del País Vasco, bueno, pues hay unas ayudas autonómicas potentes en este sentido que hacen que, bueno, pues que podamos gestionar de manera individual o consorciadas este tipo de actuaciones. Pero bueno, también hay que hablar de las ayudas nacionales que tenemos, de los programas TEDx, de los programas Misiones, que al fin, Misiones, perdonadme, y CIENES, que lo que permiten es trabajar de manera consorciada este tipo de programas. Una recomendación
que nosotros hacemos es que las empresas puedan unirse de alguna forma a las diferentes mesas temáticas que se suelen formar. En el caso de EFI Group y Tecnalia, pues es habitual que nos juntemos, ¿vale? Con retos tecnológicos, invitemos a empresas que les pueda ser de valor y utilidad la tecnología que nace en Tecnalia y, obviamente, entre centros tecnológicos, grandes operadores y pymes, pues poder conformar una red para poder conformar esos proyectos consorciados y poder obtener el máximo de financiación. Ahí está. En las 3 siguientes diapositivas, ¿vale? Hemos querido representar, los diferentes programas que más o menos están vigentes a día de hoy y que permiten financiar las denominadas actuaciones dentro de la industria 4.0, que ahí Miquel ha repasado y obviamente creo que os podía llegar a encajar, obviamente en función de las regiones donde os encontréis, ¿no? Como veis, en Madrid pues tienen su propia línea, en Cataluña tienen diferentes tipos de programas, como os decía, dentro del País Vasco la variedad es amplia, incluso también a nivel más provincial, cada provincia también puede tener sus pequeños programas. En Galicia también es otra región que hace una apuesta fuerte porque sus empresas, se digitalicen, sean más competitivas y que al final esos procesos, pues como decíamos, se reduzcan costes y sobre todo, pues se puede optimizar. Veis Asturias, Aragón, Murcia. En definitiva, veis que hay diferentes programas para que podáis acudir a estas ayudas. Y por último, pues ver que también a nivel estatal, a nivel nacional, pues tenemos diferentes programas que aquí también, pues repito, depende de la tecnología a desarrollar o el componente tecnológico que tenga ese proyecto, pues podremos acudir a un programa a otro, ¿no? Generalmente el CDTI es una línea abierta, durante el año en el que, donde presentando un buen proyecto con un buen nivel tecnológico y obviamente detrás un presupuesto aceptable, pues generalmente este tipo de administraciones están encantadas de financiar proyectos, ¿vale? Proyectos que encajen con la filosofía, en este caso, del programa, ¿vale? Tenemos también, para determinados perfiles de empresas, programas de reindustrialización, tenemos los programas de industria conectada 4.0, tenemos el THD Redes.es, que son los programas con mayor nivel de concurrencia y obviamente la competitividad de estos programas pues hacen que los proyectos que se presenten tiendan a ser más excelentes. Perdonad. Ahí está. Bueno, dejando atrás el desarrollo del proyecto de manera previa, donde pues lo que encaja son las subvenciones, pues no hay que olvidarse nunca de las deducciones fiscales, ¿no? La deducción fiscal es una palanca de financiación, a nuestro punto de vista, y creo que a día de hoy de muchas administraciones, tanto las del País Vasco y Navarra como la del régimen estatal, pues es la palanca que te permite, recuperar una buena parte del gasto en I+D que ejecutan las empresas, ¿no? Como veis, en función de la catalogación del proyecto, si es innovación tecnológica, como mínimo nos permitirá recuperar un 12% del gasto acreditado y en el caso de que el proyecto esté catalogado como I+D, pues podríamos llegar hasta el 42%. Obviamente, como os comentaba, no es lo mismo hablar en el régimen foral, donde la norma varía en torno la catalogación de la innovación tecnológica pasa de un 12 a un 15 en el caso del País Vasco, ¿vale? Y en la catalogación del I+D, pues la posibilidad es que sea del 30 o del 50% en función de los excesos de la media. También, pues se tiene en consideración la colaboración con centros tecnológicos y obviamente también la inversión en activos anexos a lo que es el desarrollo del I+D. La seguridad jurídica de una deducción fiscal, al final cuando hablas con una empresa sobre deducciones fiscales le da miedo y pues obviamente cada uno de los sistemas tiene sus diferentes niveles de seguridad jurídica, que generalmente se basan en informes motivados o como muchas veces ni siquiera hay que acudir a
a esa parte, con memorias perfectamente organizadas, se podrían llegar a justificar perfectamente las deducciones fiscales. Una deducción fiscal tiene diferentes usos, como puede ser la aplicación directa en el impuesto de sociedades, puede ser la posibilidad de ser transferible directamente entre empresas, como es en el caso del País Vasco a través de los artículos 64 bis de las 3 normativas, o puede ser monetizable directamente por la Administración, como es en el caso del régimen estatal. Y por último, bueno, pues también hay una posibilidad de que se puedan generar estructuras tax lease que permitan financiar este tipo de proyectos a través de AIES. Por ir cerrando, bueno, y por un poco englobar toda la tecnología I 4.0, bueno, en 3 áreas fundamentales, ¿no? Yo lo he intentado aglutinar todo en producción, sistemas y gestión, pues ahí tenéis la tipología de proyectos que más encajan en cada una de estas partes, ¿no? Así que cada vez que os deis un paseo por planta, pues analizar, ¿no? Toda la tipología de proyectos que hacéis para la mejora de vuestra producción, pero también cuando paséis de planta a oficinas, pasar por el área de sistemas que ahí tenéis seguro que muchos proyectos, muchas actividades vinculadas a la industria 4.0 y cómo no, ¿no? Al final todo esto conlleva herramientas de gestión que también pueden estar ligadas, de tal forma que se pueda organizar un buen proyecto financiable, como os he dicho antes, con los programas de ayudas, durante, en algún caso, con palancas como las bonificaciones y, sobre todo, no olvidéis las deducciones fiscales, que el retorno es potente y, sobre todo, seguro, ¿vale? Creo que ahí está. En cuanto a la presentación, bueno, pues agradecer también la participación porque he visto que ha habido una pregunta y que además casi también me la hacía yo, ¿no? Es decir, oye, habláis de Miquel, y esto te lo lanzo, hablabais de un diagnóstico técnico, ¿vale? Y la pregunta que veía ahí, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Al final hay muchas consultoras y hay mucho mundo en el mundo de la industria 4.0. ¿Cuál es la diferencia que aportáis? Y sobre todo, lo ligo con la que a mí me hago, la pregunta que yo me hago. ¿Por dónde hay que empezar? ¿No? Porque esto es muchas veces las empresas nos preguntan, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que el diferencial que aporta Tecnalia quedaba resumido también en una transparencia que pasa un poco a todo correr, pero que habla de los perfiles en los que estamos involucrados Tecnalia. Creo que abordamos los procesos de diagnóstico, este tipo de ejercicios de consultoría, porque es lo que son al final, con una vertiente mucho más tecnológica a lo que lo puede hacer una consultora o una empresa incluso de software que también tiene este tipo de ejercicios. Contamos con la experiencia que nos da el participar directamente después en la implantación de esos proyectos. Es decir, nosotros no nos dedicamos fundamentalmente a hacer este tipo de consultorías. Nosotros somos un centro de I+D, con lo cual hacemos proyectos de I+D. Es decir, los proyectos que después decimos que se tienen que implantar de alguna manera los vamos a acabar ejecutando, ¿no? O los hemos ejecutado, tenemos un histórico de ejecución ahí. Entonces, sabemos un poco de qué hablamos en ese sentido. Y por lo menos desde una vertiente tecnológica creo que tenemos todas unas credenciales que aportar, ¿no? Esa hibridación de perfiles contenidos en una compañía como Tecnalia o en un centro como Tecnalia creo que hace a estos procesos de diagnóstico y road mapping a una opción más que interesante. Que decir, tiene algo que es obvio, que no somos un centro o una empresa privada que de alguna manera a la vez que te hace un diagnóstico te intenta colocar alguno de sus productos comerciales, ¿no? Que también es otra de las pegas que puede tener de algunos procesos de diagnóstico que tienen algunas empresas. Bueno, eso yo diría que es el diferencial. ¿Y por dónde empezar? Bueno, pues algunas empresas ya tienen procesos de diagnóstico realizados, porque ha habido bastantes campañas y tal al respecto, con lo cual todo lo que he contado también es aplicable para ellas si en algún momento necesitan la ayuda de Tecnalia en alguna de esas fases de identificación de road mapping, donde ya igual tienen un grado de madurez hecho, pero no tienen un camino, ¿no? Es decir, bueno, yo no sé con qué proyectos empezar específicamente. Bueno, pues ese puede ser un buen momento. O una empresa que no tiene nada, bueno, pues lo que he comentado antes, casualmente ahora tenemos una campaña abierta para realizar un diagnóstico, aunque sea express, que es una primera forma de contacto también para de alguna manera tener una primera foto, ¿no? O una primera foto y unas primeras acciones a cometer. Después se van dando pasitos y de alguna manera esa es la manera más
idónea a empezar, en mi opinión. Sí, tenía aquí una pregunta que hemos recogido, también si alguien quiere preguntar. Pone, hola, mi duda es cómo de accesible es para la pyme esto de la industria 4.0. A veces me da la sensación de que está más dirigido hacia las grandes empresas. ¿Esto es así? ¿Esto lo veis así? Sí, esto es una percepción que tienen sobre todo las pymes, sobre todo porque hay cierta sensación de que los niveles de inversión de los distintos proyectos de alguna manera son inabordables, ¿no? Para una empresa de pequeño tamaño. Entonces aquí hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta también. Uno, que los proyectos, sobre todo los que tienen que ver con la gestión digital del dato, realmente no requieren de unos niveles de inversión altos porque no requieren hardware, ¿vale? Es verdad que hay tiempo, lo que he comentado, hay un tiempo también de reflexión, de no hacer estas cosas de cualquier manera, de ver un poco qué cosas medir y tal, pero una vez tienes todo eso claro, realmente el CAPEX sobre el que inviertes en la operación no es alto, no hay hardware, no hay gran maquinaria, no hay grandes infraestructuras en las cuales vas a meter en la planta y tal. Estamos hablando de ejercicios o proyectos de software al final, simplificando mucho, ¿vale? Y entonces los niveles de inversión no son tan altos. Si esto lo añades a que de alguna manera, como has comentado Joaquín, contamos con instrumentos de financiación disponibles por las administraciones, tanto autonómicas como estatal, que apoyan intensamente este tipo de iniciativas, bueno, yo creo que queda al alcance de cualquier pyme. Igual he sido un poco, es cualquiera, ¿no? Pues si estamos hablando de una empresa de una o dos personas, pues igual es mucho decir, ¿no? Pero de la gran mayoría de pymes el poder embarcarse en este tipo de proyectos y en este tipo de caminos. Estaba viendo una pregunta que ha entrado. ¿Es compatible un diagnóstico técnico de Industria 4.0 con un diagnóstico de financiación? Yo, en este caso, levanto el dedo, si te parece, yo creo que es compatible. Obviamente, cada cosa tiene que ir a su ritmo, ¿no? Porque al final yo creo que el trabajo que hacéis vosotros es saca foto de cuál es el grado, ¿no? Por lo que hemos podido entender, cuál es el grado del estado de digitalización de tu compañía, cuáles son los pasos que tienes que dar, y ahí es donde yo creo donde hay que sacar esa foto de financiación. Yo en este caso, respondiendo, pues sí que animaría a lo que en la transparencia que os hemos mostrado es que tengáis un mapa de financiación y dibujar el proyecto en medio e ir buscando las diferentes palancas. Bueno, no sé si no entra ninguna pregunta más. No. Bueno, yo creo que podemos dar por concluido este webinar, agradeciendo, bueno, pues a los asistentes su presencia, las 5 preguntas que se han lanzado. Obviamente yo agradezco mucho a Miquel también su participación y a Tecnalia, obviamente, por contar también siempre con nosotros. Y vosotros, ha sido un placer. Os mandaremos la PPT y la colgaremos en los dos portales que tenemos, Tecnalia Live y en F University, donde podréis encontrar pues no solamente este webinar, sino otras actuaciones realizadas. Muchas gracias. Muy bien, gracias.